¿Me confirma si están recibiendo bien el audio? Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, yo soy el doctor Juan Figueredo, soy urólogo. Vamos a hacer esta charla sobre cáncer testicular. Eh, bueno, yo trabajo en dos sedes, en el Hospital Rebagliati y también en el Hospital Santa Rosa, que es la sede de la universidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el cáncer testicular y tenemos que definir primero al testículo como un órgano que tiene dos funciones, una función reproductora y una función endocrina. La función endocrina es la formación de la testosterona y la dihidrotestosterona, que es la parte activa. La parte reproductora es la formación del espermatogenesis, ¿no? Entonces, hablando de la epidemiología sobre cáncer testicular, vemos que es un cáncer frecuente en edades específicas y que en el transcurso de los últimos años ha ido aumentando su incidencia, ¿no? Llega a tener hasta 5% de los tumores urológicos en los hombres, ¿no? Y sobre todo en sociedades occidentales, donde hay más estudios también sobre estos casos de incidencia, ¿no? Es una neoplasia frecuente entre los 15 y 35 años, ¿no? Y en uno de los últimos estudios a nivel mundial se registraron 666.833 nuevos casos en el año 2019. Es un cáncer que tiene que tener una vigilancia a largo plazo y que en raza blanca se ha visto y en hispanos un aumento en los últimos años, sobre todo los estudios que se han hecho en Estados Unidos. Los dos grandes grupos de estos tumores son los seminomatosos y no seminomatosos, y en el momento del diagnóstico solamente un 1 al 2% suelen ser bilaterales, y la histología predominante de tumores de células germinales, ¿no? El riesgo de tener un tumor testicular puede llegar hasta 1 en 250 en raza blanca, ¿no? Que tiene una alta incidencia de este problema. El pico de la incidencia, como le decíamos, para los seminomas es entre los 15 y 25 años, y para los no seminomas entre los 15 y 25 años, y para los seminomas entre los 25 y 35 años, que son los dos picos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes trasplantados y los pacientes que sufren de HIV tienen una incidencia mayor probabilidad de tener este cáncer testicular. Una de las cosas que cambió este pronóstico de los pacientes con cáncer testicular fue la aparición del cisplatino, que con esto la mortalidad de cáncer testicular ha bajado hasta un 7%. Los factores de riesgo para la presencia de este tumor testicular son variados. Pueden presentarse sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de criptorquidia, los testículos que están por encima de la bolsa escrotal, y cuanto mayor ha sido el tiempo que el paciente ha tenido estos testículos fuera de su sitio, mayor es el riesgo de tener cáncer testicular. Un niño puede tener este testículo no descendido y operarse al año, a los 2 años, pero no es lo mismo operarse a los 8, 10, 12 años, porque aumenta esa posibilidad de tener cáncer testicular. También no está directamente relacionado al trauma testicular, sino cuando uno tiene un trauma testicular descubrimos el tumor testicular por ese trauma, la hacer una ecografía de control. Obviamente los problemas de atrofia testicular a veces nosotros encontramos cáncer in situ testicular de pacientes que tienen problemas de fertilidad y vienen, se hace una biopsia y resulta que encontramos un tumor testicular. También en problemas de hipospadias, cuando hay antecedentes familiares, también aumenta la posibilidad. Y el tumor contralateral también puede haber, en algunos casos, sobre todo encontramos neoplasias intratubulares, ¿no? Antiguamente decíamos que la microlitiasis testicular, cuando va en aumento, puede aumentar la frecuencia o la posibilidad de que tenga cáncer testicular. Eso ha ido bajando un poco los estudios, pero sí el consumo de marihuana y la elevación del colesterol persistentemente en pacientes obesos pueden aumentar el riesgo. Hay muchas cosas genéticas que todavía no hemos descubierto sobre el cáncer testicular, pero sí hemos encontrado en los últimos 3 años que hay algunas mutaciones en la línea germinal que pueden condicionar esta aparición de cáncer testicular, pero también hay mutaciones somáticas que pueden contribuir a la aparición de estos tumores testiculares.
Se han descrito varias alteraciones genéticas a nivel del cromosoma 12, a nivel del locus P53, pero todavía está en estudio y todavía está en evaluación. Son estudios más que todo epidemiológicos y de estudios genéticos que aquí en Lima, en Perú, no lo hacemos todavía. Entonces, ¿cuál es la historia natural del tumor testicular? En un 60% de los pacientes se presenta como una enfermedad localizada, que con una cirugía logramos curar al paciente. En un 20 al 25% podemos encontrar una extensión regional, o sea, hacia el conducto, hacia el canal inguinal, hacia el cordón inguinal, comprometiendo albuginia, cordón y epidídimo. Solo en un 15 a 20% encontramos enfermedad metastásica, pero esta enfermedad metastásica con el tratamiento tiene un buen pronóstico, vamos a ver después. Entre un 1.5 a 5% son bilaterales. Es importante saber que los no seminomas pueden tener una duplicación entre 10 y 30 días, y los no seminomas y los seminomas crecen más lentamente. Entonces, un tumor que en 10 días ha crecido mucho, clínicamente podríamos pensar más en un no seminoma que en un seminoma, ¿no? La vía principal de diseminación es linfática, también hay afectación ganglionar, que solamente ocurre en los 5% de los casos. Como les decía, hay dos grandes grupos, los seminomas, seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos tenemos el clásico anaplásico y espermatocítico. De estos, el espermatocítico es el más agresivo, dentro de estos que son de buen pronóstico. Y en los no seminomatosos tenemos el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma, el tumor de saco vitelino y el coriocarcinoma, ¿no? En este caso, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma son los de peor pronóstico. Y también hay que ver que algunos tumores testiculares no son primarios de testículo, pueden ser secundarios a linfoma o leucemia. O sea, no todo tumor testicular puede ser primario, hay que estudiar al paciente que no sea una lesión secundaria. Hay una clasificación de la OMS del 2020 que los divide en forma más específica, pero no es muy didáctico, pero en general son tumores de células germinales, derivados de neoplasias germinales in situ, tumores de células germinales no relacionados con los CIS, del cordón sexual y tumores estromales no específicos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre seminoma y no seminoma. Entonces, los seminomas son tumores germinales que son de mejor pronóstico en comparación con los no seminomatosos, siendo, como les decía, que el espermatocítico o anaplásico es el de peor pronóstico dentro de este grupo. Un 20% de estos tumores pueden elevar la beta-HCG, que es el marcador tumoral que vamos a ver un poquito más adelante, pero nunca superan los 200 unidades internacionales. O sea, la mayoría de seminomas no elevan ni alfa-fetoproteína ni beta-HCG, pero cuando aumentan la beta-HCG, aumentan muy poco. Los tumores mixtos, cuando encontramos que es en la mayoría de casos tumores que tienen de seminoma y no seminoma, debe ser tratado siempre como un tumor no seminomatoso, que es siempre el más agresivo. El no seminoma siempre en gran porcentaje, en un 80%, como dice acá, elevan los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la deshidrogenasa láctica, que vamos a ver más adelante. Como decíamos, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma son los tipos más agresivos y desfavorables. Dentro de estos no seminomas, el teratoma es un tumor que no es radiosensible, que no es quimiosensible, es un tumor que tiene que ser operado para poder sacar esa tumoración. Tumores no seminomatosos, hay un grupo muy heterogéneo de agresividad variable, pero son de peor pronóstico en su conjunto que los tumores seminomatos. ¿Cuál es la presentación clínica? Normalmente estos pacientes vienen y en un 30-50% son mal diagnosticados en la primera consulta. Le dicen que es una orquitis, que es una epididimitis, que es un hidrocele, que es un quiste de cordón, y el paciente pierde tiempo, porque le estábamos diciendo en diapositivas anteriores que crecen en 10 a 30 días, y cuanto mayor es la masa tumoral, mayor es el riesgo de recidiva y todo eso. Entonces, normalmente se presenta con una masa escrotal indolora, de características duras, pétreas, que generalmente es unilateral, y que al momento del examen hay que examinar que el cordón y el epidídimo no esté comprometido, y el tiempo de evolución, ¿no? Estábamos diciendo que el paciente que viene con una masa tumoral de hace 10 días que está aumentando de volumen y no hay signos inflamatorios, debemos pensar que puede ser un tumor testicular.
El autoexamen es fundamental, todos los hombres, los varones deberíamos autoexaminarnos al momento de la ducha para poder ver si encontramos alguna alteración con respecto a días previos, ¿no? El dolor escrotal no es tan característico del tumor testicular, pero puede presentarse sobre todo en los no seminomatosos. ¿Por qué? Porque comienza a crecer tanto que hay problemas de irrigación, son muy vascularizados. Encontramos ginecomastia en no más del 7% y en estos casos es cuando el tumor está un poquito avanzado y es productor de hormonas, ¿no? Siempre al momento del examen clínico hay que buscar adenopatías inguinales y supraclaviculares. Y los diagnósticos diferenciales pues, son todos, ¿no? Torsión testicular, epididimitis, orquitis, hernia inguinal, hidrocele, hematomas, que nosotros podemos ver adelante. Este paciente, por ejemplo, llegó a la emergencia, es un paciente que está en anasarca, un paciente que tiene edemas por todos lados, derrame pleural y obviamente tiene también un edema a nivel escrotal. Eso no es un tumor testicular del lado derecho, sino es un edema. Y al otro lado, este paciente es un paciente diabético que llegó por un síndrome de Fournier, una infección que produce colección a nivel testicular y de todo el periné, no es un tumor testicular. Este paciente es un paciente portador de sonda con una gran masa inguinal, pero lo que tiene es una hernia, no es un tumor testicular, es una hernia inguinoescrotal grande y se puede confundir con una tumor testicular. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que nosotros debemos pedir a un paciente que ya llegó, que lo examiné, que tengo la posibilidad de que sea un tumor testicular? Bueno, lo importante acá son dos cosas, el marcador tumoral y la ecografía testicular. Estos dos exámenes, los marcadores, que son exámenes de sangre y ecografía testicular, nos van a ayudar a complementar nuestro estudio. Si al paciente ya le pedimos también su radiografía de tórax, su tomografía. Y es importante en el seguimiento del paciente saber en la pieza quirúrgica qué es lo que encontramos. Entonces, hay tres marcadores tumorales: alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y la beta-2-HC. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína que la elabora el saco vitelino fetal, por lo tanto, está en tumores no seminomatosos, lo eleva grandemente el carcinoma embrionario y algunos tumores de saco vitelino. En el 70% de los tumores no seminomatosos está aumentada la alfa-fetoproteína. Ahora, hay algunas características específicas del coriocarcinoma puro o el seminoma que no producen alfa-fetoproteína. Entonces, cuando uno ve un examen con alfa-fetoproteína negativa, o podría ser un coriocarcinoma puro, o podría ser un seminoma, pero ya no un no seminomatoso. Normalmente el tiempo de vida media de esta alfa-fetoproteína es de 5 a 7 días, o sea, paciente operado, a los 7, 10, 14 días se le pide un control y ya debería estar negativo este marcador y los niveles son menores de 4. La gonadotrofina coriónica es una glicoproteína que está secretada por la placenta, por el ejercicio trofoblasto. Se eleva en casi todos los tumores no seminomatosos y el coriocarcinoma lo eleva grandemente, ¿no? Tiene una vida media de 24 a 36 horas, o sea, vive menos que la alfa-fetoproteína, sus niveles normales son menores de 5 miliunidades por mililitro. También se puede provocar la gonadotrofina, la beta-2-HCG, también lo puede provocar el cáncer de pulmón, cáncer de o el consumo excesivo de marina. En cuanto a la deshidrogenasa láctica, es un marcador tumoral más de masa tumoral que específico sobre cáncer testicular. Cualquier masa tumoral nos va a elevar la deshidrogenasa láctica. Entonces nos habla de que hay un gran volumen tumoral cuando la deshidrogenasa láctica está muy alta. Su valor es normal de más de 105 hacia 303 unidades diagnósticas. Entonces, tenemos un pequeño resumen. La beta-HCG la produce el trofoblasto, tiene un tiempo de vida media de 24 a 36 horas. Se puede presentar en seminomatosos y en no seminomatosos. En los seminomatosos no lo eleva más de 200, en los no seminomatosos puede subir hasta 1000, 2000, 3000, 10000. El cambio, la alfa-fetoproteína la produce saco vitelino, tiene un tiempo de vida media de 5 a 7 días y solamente se presenta en no seminomas. La deshidrogenasa láctica lo produce el músculo liso, el cardíaco, el esquelético y se puede presentar en los dos casos. Es más un marcador tumoral de volumen que de otra cosa, ¿no? Entonces, lo importante que tenemos que quedarnos también en la cabeza es que los marcadores tumorales son de valor para el diagnóstico, estadificación y seguimiento. Entonces, ¿cuál es
¿qué es lo que nosotros debemos estar siempre pendientes en un paciente que tenemos ya una alta sospecha de tumor testicular, de cáncer testicular? Los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales nos van a recibir desde hacer el diagnóstico hasta el seguimiento a 5 años de este paciente. Entonces, durante todo ese tiempo que le hacemos el seguimiento, el paciente necesita hacerse marcadores tumorales para seguimiento. Entonces, como decíamos, el 30% de los seminomas puede tener un poquito de HCG elevado, pero no llega a más de 200. El 90% de los no seminomas va a presentar aumento de uno de los dos marcadores. Estos son otros marcadores tumorales que también solicitamos, pero acá en Perú no lo hacemos. Generalmente lo hace en Estados Unidos o esta es la de las. Entonces, le solicitamos sus exámenes de laboratorio, ahora le vamos a pedir su ecografía. La ecografía es un examen altamente sensible, pero lastimosamente es operador dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ecografista que le va a hacer el examen tiene que estar motivado y querer hacerlo. A veces en los ministerios, en los hospitales del Ministerio de Salud o en el Seguro Social, tienen tanto volumen de pacientes que a veces la ecografía no es que el profesional no sepa hacerlo, sino que está cansado y no nos logra dar una adecuada información sobre este examen. Yo, por lo general, cuando tengo este tipo de exámenes por la emergencia, trato de ir y estar en la ecografía junto con el paciente. La ecografía nos va a ayudar a determinar si los tumores son sólidos, líquidos, mixtos, si son intra o extratesticulares. No es lo mismo un tumor testicular que un tumor de epidídimo. El tumor de epidídimo en un 95% son benignos, un tumor testicular en el 95% son malignos, así que saber dónde está localizado ese tumor nos ayuda a diferenciar también si es benigno o maligno. Obviamente la ecografía nos va a confirmar la masa y también nos va a permitir evaluar el testículo contra la testicular, ¿no? Típicamente los tumores germinales son hipoecogénicos, y también en algunos casos podemos evaluar masas, ¿no? Retroperitoneales, inguinales, para ver problemas de secundarismo, ¿no? La resonancia magnética sí tiene una mayor sensibilidad y especificidad, pero no es de uso común, ¿no? En las emergencias. Entonces, esto es una masa testicular que estamos viendo ahí dentro del mismo testículo. Acá vemos una masa más quística. Y esto ya es típicamente un tumor testicular con su Doppler, ¿no? La tomografía también es importante, pero sobre todo para hacer estadiaje del paciente, ¿no? Para ver si hay ganglios retroperitoneales, pero estos ganglios tienen que ser mayores de 5 milímetros, porque si no la tomografía tampoco los ve. Pero un paciente que va a entrar a la sala de operaciones con un diagnóstico de cáncer testicular debe hacerse una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para poder estadificarlo y hacerle seguimiento con una tomografía para ver si esos ganglios han remitido. La radiografía, la resonancia magnética también es importante, si es que hay la posibilidad de poderlo tener. Una radiografía de tórax es para estadiaje también, pero una tomografía de tórax también es importante. Si no tenemos tomografía, la radiografía nos ayuda. Y el PET scan, que es un tipo de tomografía especial, es muy importante, pero sobre todo en el seguimiento de pacientes para saber si hay masas residuales post-quimioterapia, ¿no? Esta es una radiografía donde se ve tomado infiltrado pulmonar. Aquí tenemos también tomografías donde vemos masas retroperitoneales, masas testiculares, ¿no? Y a nivel del pubis, ¿no? Y masas retroperitoneales en L2, L4, que son secundarismos de un cáncer testicular ya avanzado. Estas son algunas recomendaciones de la Asociación Europea de Urología sobre, para hacer un diagnóstico adecuado de un paciente con cáncer testicular o con presunción de cáncer testicular. Debemos pedirle sus marcadores tumorales de todas maneras, alfa-fetoproteína, monotrofina coriónica humana y deshidrogenasa láctica. Todos los pacientes deberían tener tomografía abdominopélvica antes de entrar a la sala de operaciones para saber cómo sigue. Todos deberían tener una tomografía de pulmones también. Todos deberían tener una ecografía de testículos. Y dentro de lo posible, si es que el paciente tiene síntomas, también debería tener una resonancia de un scan de hueso de columna, ¿no? ¿Para qué? Para ver metástasis, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y también aquí en la Unión Europea dice que todos deberían entrar con una tomografía de cerebro en caso que el paciente tenga síntomas, ¿no? O
en caso de que el paciente tenga en la radiografía de tórax múltiples metástasis pulmonares o tenga una beta-HCG con valores muy altos. Entonces, una beta-HCG muy alta nos habla de la posibilidad de que pueda haber hasta compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Dentro de las investigaciones adicionales hay que investigar siempre sobre fertilidad. No es lo mismo operar a un chico de 30 años que no tiene hijos, a un paciente de 60 años que tiene, bueno, su vida fértil ya pasó, ¿no? O un niño de 12 años, 15 años, siempre hay que estudiar esa parte y también hablar con el paciente sobre la posibilidad de preservación de seno, ¿no? Entonces, lo que usamos normalmente es la clasificación TNM, tumor, nódulo y metástasis. Hay que siempre determinar la extensión anatómica de la enfermedad, hay que evaluar siempre los marcadores tumorales y definir los nódulos con las tomografías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas diagnósticas? Tenemos nuestros marcadores tumorales, tenemos la ecografía, tenemos la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y en caso que haya síntomas también una tomografía cerebral, ¿no? Patológica, ustedes lo van a tener ahí también. Lo que quiero que vean acá es que es importante también para esta clasificación la cantidad y el volumen de marcador tumoral que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene deshidrogenasa láctica 1.5 más de lo normal, a que tenga más de 10 lo normal, con más de 50.000 de beta-HCG y con más de 10.000 de alfa-fetoproteína. Todo eso aumenta su riesgo de enfermedad residual, ¿no? Esta es la clasificación de la NCCN de Estados Unidos del 2020, donde hay estadios 0, 1, 2, y así vamos avanzando, porque también de eso va a depender el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. Estos son los estadiajes, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que el paciente es estadificado para ver cuál es el tratamiento que se le va a ofrecer. En cuanto a los nódulos retroperitoneales, hay que evaluarlos previos a la cirugía. Siempre una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver si estamos encontrando enfermedad residual, porque eso va a depender si el paciente va a ir a quimio, radio, tiene que ir a operarse en un segundo tiempo para hacer una linfadenectomía de rescate. Y tenemos ahí tomografía, resonancia para poder hacer estos estudios, ¿no? Hay que tener presente que la enfermedad metastásica constituye hasta el 20% de la presentación de estos tipos de tumores, y pueden haber metástasis retroperitoneales voluminosas con tumores palpables y provocar obviamente dolor abdominal. El dolor lumbar puede presentarse por una obstrucción, o sea, el tumor envuelve el uréter y lo produce obstrucción, produce hidronefrosis, dolor, ¿no? Pero también puede invadir el psoas y comprometer raíces dorsales y provocar dolor a ese nivel. Y en casos muy avanzados podría hasta comprimir la vena cava inferior y producir edema de miembros inferiores, ¿no? O síntomas gastrointestinales. En caso de metástasis pulmonares puede tener hemoptisis, dolor, disnea y podemos encontrar ganglios cervicales, ¿no? Entonces, el paciente ya está diagnosticado y está estadificado, tiene que entrar a operarse. El primer paso para el tratamiento del tumor testicular es la orquiectomía radical. Es una orquiectomía inguinal, ¿no? Todos los pacientes tienen que someterse a exploración inguinal. Es una incisión a nivel inguinal como para una hernia, donde exploramos y individualizamos el cordón inguinal y logramos corte, sección y ligadura a nivel del anillo inguinal profundo, tratando de sacar la mayor cantidad del cordón testicular. ¿Para qué? Para que el patólogo nos diga si el extremo distal de ese cordón está comprometido o no con la enfermedad. El diagnóstico, la biopsia testicular no es algo que lo hacemos de rutina, es más, es muy poco probable que tengamos que hacer una biopsia testicular, salvo que sea testículo único y no tengamos los marcadores negativos, la ultrasonografía no nos dice nada, la tomografía tampoco nos dice nada, y el paciente tiene 28 años, y de repente podemos pensar en problemas infecciosos, una tuberculosis o algo así, bueno, podríamos intentar esa biopsia testicular, pero más adelante vamos a hablar, está indicada en muy poquitos casos, ¿no? Cuando el paciente está en muy mal estado, con una tumoración grande, podemos diferir la cirugía así para que le den quimioterapia, tratar de que toda la masa tumoral pueda mejorar un poco y de ahí entras a las operaciones.
Esa es una cirugía del año pasado que hicimos, o del 2019, si no me equivoco. Como vemos ahí, hay una incisión inguinal alta y vemos cómo el testículo sale con todo su cordón, hasta la parte de arriba. Y tenemos que sacar el testículo, obviamente, indemne. No podemos provocar una violación de la albuginia, abrir el testículo porque sembramos tumor y hacemos más que bien, hacemos daño. Este es un chico que operé el año, sí, pues, septiembre del 2020, y al final le salió un tumor de células germinales mixto. Tenía seminoma, pero también tenía carcinoma embrionario, tenía teratoma. Era un tumor de 5 centímetros, era un tumor grande, que había ido anteriormente, hace unas 2 semanas antes de llegar a la clínica, conmigo, y le habían dicho que era una orcoepidimitis, le dieron un antibiótico, y el paciente vio que la tumoración seguía creciendo. Vino a mí, llegó ese día, al día siguiente lo operamos, ¿no? Entonces, lastimosamente este chiquito tenía infiltración local, focal de la albuginia, tenía tromboembolia vascular, que también eso aumenta el riesgo de recaída, pero el cordón espermático estaba comprometido focalmente a nivel del extremo distal, pero no llegaba al borde quirúrgico, sí estaba libre de enfermedad. Entonces, este chico pasó a oncología, está en seguimiento, no ha tenido recaída, ha recibido quimioterapia profiláctica, está yendo bien, ¿no? Pero tiene alto riesgo de que pueda haber recaída. Este es un tumor testicular que encontramos y que operamos en el Revaliati por la emergencia. Como ven, pues este es un tumor mucho más avanzado, ¿no? Y sí había compromiso del extremo distal del cordón, tenía nódulos retroperitoneales, se le dio quimioterapia y a los 3 meses entramos, porque había una masa residual ganglionar y se le hizo la linfadenectomía, ¿no? ¿Cuáles son las vías de diseminación? Son linfáticas y hematógenas, ¿no? Linfática al lado derecho va hacia los intercaboaórticos, precabos y paracabos, y en el lado izquierdo los paraórticos y preaórticos. Puede haber extensión directa, sí, en muy contados casos, el escroto hasta se puede abrir por el tumor testicular. No se olviden que es importantísimo el control de los marcadores tumorales. El alfa-feto vive 5 a 7 días, la beta-HCG vive de 2 a 3 días, entonces se supone que una semana después de operado deberíamos sacarle sus controles y estos deberían estar en cero. Si estos controles de los marcadores tumorales que eran positivos no se negativizan rápidos, también son factores de mal pronóstico, ¿no? Como le decía acá, la persistencia de estos marcadores o que bajen muy lentamente son signos de mal pronóstico y pacientes de repente tienen que volver a hacerse ciclos de quimioterapia, ¿no? ¿Qué es lo que usamos normalmente como primera estándar de quimioterapia? Usamos el BEP, que es la bleomicina, etopósito y cisplatino, ¿no? Recuerden que el cisplatino es lo que ha cambiado el pronóstico de los pacientes con cáncer testicular. Vamos a hablar un poco sobre conservación de testículos y en qué casos está indicado. Solamente está indicado cuando son tumores testiculares sincrónicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos tumores, hay un tumor en el derecho y hay otro tumor en el izquierdo. ¿Tratando de qué? De preservar función testicular y fertilidad. También cuando hay tumores contralaterales metacrónicos, es decir, que operé hace 6 meses del lado derecho, ahora aparece uno en el izquierdo. Y cuando hay un tumor en un testículo obviamente solitario, ¿no? Con el paciente con vía sexual activa, con testosterona normal, con paciente que quiere tener hijo. Pero en todo caso, cualquier posibilidad de que hagamos conservación de testículo tiene que hacerse en un tumor que compromete menos del 30% del testículo. Si un tumor comprende 40%, 50%, 60% del testículo, ya no se puede hacer una orquiectomía parcial. Entonces, tenemos acá, vamos a hablar primero sobre el seminoma y estadio clínico 1, que a este ladito pueden ver cuál es el estadio clínico 1. Entonces, en estos casos, obviamente ya se hizo la orquiectomía, se puede recomendar vigilancia posterior a la orquiectomía, pero también el paciente podría recibir radioquimioterapia. Son alternativas. Dependiendo de su edad, de su posibilidad de fertilidad, en fin, de todo. En el estadio 2A y 2B, cuando hay un ganglio menor de 3 centímetros, el paciente tiene que ir a radioterapia o quimioterapia, de todas maneras. Y el paciente que tiene un estadio clínico 3B con un ganglio mayor
de 3 centímetros, tiene que ir a quimioterapia de frente. Ya no va a radio, sino va a quimio. ¿Qué hacemos con la radioterapia? La radioterapia puede tener dos componentes. O puede ser curativo o puede ser paliativo. En cualquiera de los casos es importante recibirlo porque cuando es paliativo le puede dar calidad de vida al paciente. Entonces, en el estadio 1, 1A, estadio 2, 2A, hasta estadio 3, en algunos casos puede ser curativo. Pero estadio 3C para adelante con los variantes, ya estamos hablando de terapias paliativas de radioterapia. La radioterapia obviamente debe iniciarse una vez que el sitio quirúrgico esté completamente cicatrizado, ¿no? Que más o menos estamos hablando de 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Obviamente, últimamente tenemos, en el Revalidati sí hay aceleradores lineales, en otros sitios no hay, pero eso sobre todo es ¿por qué? Porque evita complicaciones de cistitis aquínica y proctitis aquínica por la radiación masiva, ¿no? Hay varios esquemas, normalmente pueden comenzar por 5 versos por semana, y va a depender de la respuesta del paciente y vamos haciendo estudios de imágenes también. Siempre hay que, cuando hacemos radioterapia, cubrir el testículo contralateral para evitar, ¿cómo se llama? Que haya atrofia, ¿no? La radioterapia también puede ser adyuvante en seminomas cuando estamos, cuando estamos frente a un estadio 1, ¿no? Pero está reservado con pacientes que están contraindicadas la quimioterapia por alguna razón. No pueden recibir quimioterapia, y aunque no está indicado de primera instancia la radioterapia, podríamos indicar en un seminoma estadio 1, ¿no? Pero claro, esta radioterapia también tiene una clara indicación en seminomas testiculares estadio 2A, ¿no? En 2B, como habíamos visto, para tumores con ganglios menores de 3 centímetros, ¿no? Y puede usarse como paliativo para enfermedades refractarias aquí. ¿Qué hacemos en los no seminomas? En los no seminomas, en estadio clínico 1A, puede haber vigilancia después de la orquiectomía, pero también, dependiendo de lo que encontremos, podemos pensar en hacerle una linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? Se le podría indicar también un ciclo de quimioterapia con B, pero vamos a evaluar a cada paciente. En el estadio 1B, también podría ir a vigilancia, pero la linfadenectomía acá gana un poco más su momento, y en todo caso, si vamos a hacer quimioterapia, tienen que ser por lo menos 2 ciclos, ¿no? Cuando tenemos un estadio clínico 1 en no seminomatosos y cualquier metástasis secundaria, sobre todo cuando tenemos teratoma, el paciente tiene que ir a linfadenectomía retroperitoneal. O sea, en los no seminomas, la linfadenectomía retroperitoneal tiene un papel muy importante, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, ¿cuáles son las dosis o los esquemas que usamos en quimioterapia? En quimioterapia tenemos el etoposio, cisplatina y glomicina, que es el PEP. Ahí tenemos las dosis, puede ser para su seguimiento cada 21 días. También hay de segunda línea el etoposio y cisplatino solamente si es que hay mucha toxicidad. Y en algunos casos usamos la ifosfamida también, esperando que no hayan tantos efectos secundarios del paciente, ¿no? Entonces, la linfadenectomía retroperitoneal es una cirugía invasiva con múltiples comorbilidades. El paciente puede quedar con secuelas neurológicas importantes. Entonces, debe hacerse en centros donde se hacen con cierta frecuencia esta linfadenectomía, ¿no? Los cirujanos deben estar familiarizados con este tipo de cirugía, que puede ser laparoscópica, abierta, en fin, pero tiene que saber hacerse con bastante regularidad para poder evitar complicaciones a posteriori, ¿no? Estos son de la NCCN, las guidelines del 2020 sobre tumor testicular. Entonces, tenemos ahí en los no seminomas y en los seminomatosos. Entonces, vemos ahí que hay factores de buen pronóstico, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Entonces, para hablar del riesgo, tenemos que hablar de la masa, de metástasis y de los marcadores tumorales si es que estos presentan. Pero así tengamos estos factores de mal pronóstico, el tratamiento siempre nos va a ayudar para tener una mejor calidad de vida en el paciente y una sobrevida importante, ¿no? Entonces, uno de los factores de mal pronóstico es que el tumor testicular en un seminoma tenga más de 4 centímetros, tenga invasión estromal, y estos dos exámenes
es lo que nos pasó con mi paciente que habíamos visto en antes, era un tumor de 5 centímetros, tenía invasión estromal. Es un signo de que puede haber recurrencia a largo plazo, ¿no? Y el seguimiento es a 5 años, ¿no? Obviamente, si un paciente tiene un tumor de 3 centímetros sin invasión estromal, sus posibilidades de recurrencia bajan, ¿no? También es importante que el estadio 1, independientemente de los factores de riesgo, podríamos encontrar metástasis ocultas hasta en un 15% si se le hace un seguimiento bien profundo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la radioterapia y la quimioterapia puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares o también pueden predisponer a neoplasias malignas secundarias, ¿no? Ya, no son inocuas la radioterapia ni la quimioterapia, pero ayudan en el tratamiento y manejo del cáncer. Entonces acá también es de la Unión Europea, ¿no? Factores de mal pronóstico para seminomas, tumores mayores de 4 centímetros, invasión de radiotesis. Para no seminomatófagos, invasión perivascular, linfática, proliferación, ratio de proliferación mayor de 70 y que el carcinoma embrionario sea mayor del 50%. Factores de mal pronóstico para estos pacientes. En cuanto al manejo de la fertilidad, habíamos conversado al comienzo que en pacientes que se hacen estudios de fertilidad y se le hace una biopsia testicular, en algunos casos podemos encontrar problemas de tumores in situ, ¿no? Entonces, problema de fertilidad hay que descartar que tenga algún tipo de tumores. La quimioterapia y la radioterapia obviamente van a deteriorar la fertilidad, pero a largo plazo podrían mejorar, ¿no? No al 100%, pero podría mejorar sobre todo de la cantidad de radioterapia que ha podido recibir. Obviamente en los pacientes con edad reproductiva hay que evaluar la fertilidad pre-tratamiento y hay que hacerle un espermatograma previo, y si el paciente quiere todavía tener hijos, hay que ofrecerle criopreservación previo a la orquiectomía. Obviamente la criopreservación es antes de la quimio, de la radio y de la orquiectomía, eso es lo ideal, ¿no? Esto es un poquito para ver cómo es el seguimiento. El paciente tiene que estar seguido a 5 años. No podemos decir ya 1 año de seguimiento y ya no se preocupe, señor, ya no le va a recurrir. Puede haber recurrencia. Ese es un esquema que lo único que quiero que acá que quede en su mente es que tiene que seguir los 5 años. Exámenes de imágenes, sus marcadores tumorales, su tomografía. Y ese es un pequeño resumen de la doctora Esther García, que era residente también cuando yo era residente, es una española que tiene unas publicaciones muy buenas, y hizo un pequeño resumen sobre el tumor testicular, ¿no? Yo se los dejo ahí, como va a estar grabado para que lo puedan leer con tranquilidad. Bueno, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Espero que haya servido para tener un poquito más de conocimiento sobre una enfermedad que cuando es diagnosticada a tiempo puede salvar vidas. Y no se olviden cosas importantes. 1, la exploración inguinal es fundamental. Ante una duda siempre es preferible pedir una ecografía. El marcador tumoral alfa-fetoproteína de desherogenasa láctica y beta-HCG te va a acompañar durante los 5 años, nos va a ayudar para hacer diagnóstico, pronóstico, seguimiento. O sea, nos acompaña desde el comienzo hasta el final. El cisplatino es algo que cambió el pronóstico y la recuperación de estos pacientes. Antes del cisplatino la mortalidad era muy alta. Con el cisplatino dentro de la quimioterapia ha reducido bastante. Los 2 tumores principales son seminomas y no seminomatosos. Y hay que hacerle seguimiento al paciente. El primer paso para el tratamiento es orquiectomía radical inguinal, y el estudio de la patología nos va a ayudar a ver qué tipo de tumor es, si es un tumor mixto, solamente seminoma, solamente no seminoma, que es lo más raro, y sobre todo estudiar los bordes quirúrgicos y su seguimiento de los marcadores tumorales a la semana, 2 semanas, deberían estar en 0, si es que no hay riesgo de recidiva. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Con mi grupo